en resumen, o en conclusión, podemos decir que es obtener el máximo nivel de producción a un costo dado, incurriendo en el costo mínimo, ¿no? Para obtener un determinado nivel de producción. Eso es prácticamente el objetivo de una empresa, sobre todo en un sistema capitalista, ¿no? Ahora, recordemos que, esto creo que lo vieron en macroeconomía, si no más no recuerdo. El sistema económico viene siendo ese conjunto de actividades económicas que se agrupan ¿en qué? En sectores económicos, ¿no? ¿Y cuáles son los sectores? Primario, secundario y terciario. Eso está, por más que yo igual se los diga, ya saben que primario tiene todo lo que tiene que ver con la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. El secundario es el que transforma, esta parte es lo que va a transformar lo que nos da el sector primario, ¿no? Y el servicio es el que nos va a ayudar prácticamente a comercializar lo que estamos transformando, ¿no? Entonces, así es como se relacionan estas tres partes. Bien, es importante, como estamos viendo el tema de producción, la función de producción, identificar cuáles son esos factores de la producción. Pues ya sabemos que son tierra, trabajo, capital y organización. La pregunta es, ¿por qué tierra, Valeria? ¿Por qué tierra? Por el lugar donde por ejemplo, una empresa de verduras, tiene que haber Mm, un lugar donde recolectar, sembrar, el mantenimiento para la recolecta. No sé si estoy bien, si para estoy en la lo correcto. colecta. A ver, todas, todas las empresas usan un factor, ¿no? Que tiene que ver con los insumos. Sí. Ok. Mm, Yo considero que en el factor tierra, ahora sí que se refiere a lo que es la materia prima, ¿no? ok, pero lo importante es que ustedes comprendan por qué le llaman tierra. O sea, sí es lo que todo, pero miren, miren al final de cuentas esto va amarrado con esto, ¿no? Porque este sector es el que me da eso que tú me estás diciendo, los insumos, ¿o no? Ahora, pero ojo, acá le llamamos factor tierra. En macroeconomía usamos sectores. Aquí en microeconomía vamos a hablar de factor tierra, ¿ok? Entonces, pues, voy a, voy a traer una imagen ahí del internet. Creo que igual, para complementar, son aquellos que se extraen de la naturaleza, ¿no? Exactamente, o sea, se llaman, Creo que a eso se primero porque refiere. se extraen de la naturaleza de entrar, ¿no? Voy a buscar un teléfono. Ujú. Ok. Déjale este. Bueno, yo creo que bueno, ese es teléfono. Si yo me pongo a describir cuáles son los componentes del teléfono, ¿qué lista puedo hacer? ¿Cuáles son los componentes de este teléfono? ¿Cuáles son los componentes del teléfono? David. Am, am, Los materiales que se utilizan para su elaboración. Por ejemplo, ¿de qué material está hecho? mm, Usted dime uno. Vidrio, cristal, Vidrio, vidrio, cristal, es lo mismo. Ajá. ¿Qué ajá, otro? eh, plástico, Sí. no. también los metales. Metal. ¿Mm?
Es lo básico, ¿no? ¿Quedó claro? La pregunta es, ¿de dónde viene el vidrio? ¿De dónde viene el vidrio? ¿De dónde viene el vidrio? De Pregunto, la arena. de la arena. ¿Y la arena qué cosa es? ¿La Pues arena dónde la encuentras? en, en las costas, en las playas, No, en la tierra. en la ¿O tierra, no? sí. Ahora, ¿del plástico de dónde viene? Del ¿De dónde viene el petróleo. plástico? Del petróleo. ¿Y el petróleo de dónde lo extrae? La tierra. Ajá. ¿Y el metal? De la tierra. Ajá, de una mina, ¿no? Todo viene. Entonces, ¿por qué le De una llaman mina, sí. tierra? ¿Por qué le llaman tierra? Porque de este es el que prácticamente nos va a dar el insumo, ¿no? Por Sí, eso maestro. que Sí. a este término le ponen tierra, ¿no? Ahora, ¿trabajo qué cosa es? ¿Qué es Mano trabajo? de obra. ¿Perdón? La mano de obra. Ajá, exactamente. Entonces, este es mano. Esto va a ser la mano. Los trabajadores, pues, las manos que yo voy a necesitar para transformar. Pero nada más necesito manos, pregunto. ¿Qué otra cosa necesito? Capital. Pero el capital viene siendo en sí que, Inversión. no, o sea, normalmente cuando escuchamos la palabra capital, se nos viene a la Dinero. cabeza como que dinero, ¿no? Pero aquí en producción, capital viene siendo nuestras herramientas. En contabilidad, si tú te vas con un contador, le preguntas, oye, contador, ¿qué cosa es capital? Bueno, y el contador te va a decir, bueno, el capital para nosotros es todo aquí, como por ejemplo el edificio, la maquinaria, o sea, se van por otro lado, ¿sí me explico? El activo fijo, pues, el activo más bien, eso es lo que le llaman ellos capital. Entonces, pero capital para nosotros va a ser nuestra herramienta. La pregunta es, ¿y esta herramienta cómo puede ser? Este tipo de herramientas, ¿cómo puede ser? Maquinaria. Ajá, o sea, pueden ser máquinas, pero también, ¿qué otro tipo de herramientas pueden ser? Instalaciones. ¿Perdón? Las instalaciones. Ok, las instalaciones, ¿qué más? Vehículos. Ajá, sí, también. Ok, pero mi capital, como, o sea, ojo, vuelvo a repetir, aquí estamos, como estamos en el tema de producción, estamos en microeconomía. O sea, lo que yo lo que me están diciendo mira, es que esto es lo que tú necesitas para poder producir. Entonces, sí me queda claro eso lo que tú acabas de comentar, pero me voy al proceso de producción. Estoy en el proceso de producción. O sea, en el proceso de producción, dice John, en tu proceso de producción tú necesitas la materia prima, que es la tierra, necesitas manos, pero necesitas herramientas. Y la pregunta que yo estoy haciendo, este tipo de herramientas, ¿cómo puede ser? No, no sé si igual entre lo que podría ser la tecnología Exactamente. de la El capital puede ser más manual, o sea, mis herramientas pueden ser más manuales o más automatizadas. Ese es el tipo de infraestructura que yo podría, que esto me va a ayudar, o sea, la combinación de todo esto, sobre todo de estos dos, me van a ayudar a transformar esto. Porque, no sé, yo quiero transformar el teléfono, pues, pero ya aquí el teléfono se compone de todo esto. Pero yo necesito mano y cierta herramienta para llegar a esto. Muy bien. Entonces esa tecnología puede ser un poco automatizada o más manual. O sea, más manual, por ejemplo, podría ser, no sé, que hubiera una persona que tiene un cautín y lo hace
va soldando ahí poco a poco el ensamblado, ¿no? Eso es como que lo más manual. Pero también puedo poner unos robots que ya nomás voy poniendo las piezas y el robot lo que va haciendo es que lo va armando, ¿no? Es lo que ustedes ven de repente así en las plantas de autos, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿quedó clara esa parte? Sí. Bueno, aquí está un poco más definido. Ahí. Entonces, de la producción económica, recursos de elementos y procesos de origen natural. El factor capital lleva a cabo procesos productivos, dinero también, pero les vuelvo a repetir aquí, esta parte de capital pues tiene que ver prácticamente con nuestras herramientas. Pero la tecnología en la producción en la actualidad viene a ser un elemento importante, ¿no? Que también nos ayudan de alguna otra manera a fabricar. Y ya sabemos que este es el trabajo, ¿no? El trabajo consiste en tareas manuales, intelectuales, que elaboran un producto, un servicio. Bueno, aquí está el proceso de producción. Aquí lo que hacemos es que nuestros factores de producción son mano de obra, tecnología, materia prima. O sea, esto es como que entra, aquí se transforma, aquí en la parte de medio es donde se diseña, se transforma esto. ¿Para qué? Para obtener bienes y servicios, ¿no? Y entonces estos bienes pueden ser tangibles o intangibles. Recordemos que los bienes son tangibles y los servicios son intangibles, ¿no? ¿Ok? ¿Qué es un insumo? Pregunto. ¿Qué es un insumo? Y dice, bueno, un insumo es toda aquella cosa que sea susceptible de dar servicio y paliar las necesidades del ser humano. Es decir, nos referimos a todas las materias primas que son utilizadas para producir nuevos elementos. En economía, es importante mencionar que en economía y sociedad vamos a relacionar el insumo con aquellos bienes prácticamente intermedios, que fue lo que les dije al principio con el ejemplo del pan, ¿no? Y estos bienes intermedios son los que se pueden producir, nos ayudan a producir otros bienes, es decir, productos semielaborados, pues, para producir otros. Los requisitos fundamentales de los insumos es que son bienes que están destinados a la realización de otros bienes, pero que deben emplearse con otros, es decir, ser independientes entre sí para construir el bien. Por ahí ustedes vieron un tema que se llama bienes sustitutos, bienes complementarios, ¿no? Entonces, estos insumos podrían caer dentro de bienes complementarios, porque, por ejemplo, la pregunta es, yo podría hacer un auto sin llantas, pregunto. No, no porque no sería funcional. Ajá, o sea, el auto tiene sus insumos, las llantas vienen, o sea, si yo me pongo un poco más de analítico, digo, bueno, pues la verdad que la llanta es un bien igual es un bien final, porque pues resulta ser que para llegar al caucho, por lo que está compuesta la llanta, pues se necesita el plástico ese más el acero que viene ahí en la llanta, más el ring, ¿no? Entonces todo eso hace en la llanta. Entonces alguien fabrica la llanta, no sé, alguien se dedica, pero yo me dedico a hacer autos. Y entonces a lo mejor yo lo que hago es que ese que fabrica las llantas, yo se las compro a él. Para el que yo les compro las llantas, el bien final serían las llantas. Y sus complementos para esa persona sería el acero que tiene la llanta más el caucho, ¿no? Y para mí ese bien llanta sería un bien complementario, porque va a formar parte del complemento del vehículo que yo estoy fabricando. Eso sería, entonces mi llanta sería mi insumo, ¿no? Sería parte de mi insumo para fabricar mi auto. Ok. Es importante también mencionar que existen diferentes tipos de insumos. Y estos se van a caracterizar por su utilidad, finalidad y fase en el proceso productivo.
estos insumos han sido definidos tradicionalmente en la economía como, por ejemplo, trabajo, mano de obra, puede ser físico productivo y puede ser tierra, recursos naturales. Los insumos pueden ser fijos o pueden ser variables. Por ejemplo, fijo, vamos a llamarle fijos cuya cantidad no se pueden cambiar en el momento. Aumentan o disminuyen aunque el mercado indique que se debe cambiar el nivel de producción. El variable, esto sí, pueden ser cambiados o su uso se puede aumentar o disminuir en el momento que sea necesario. Vamos a poner el ejemplo de una pizza, ¿no? Una pizza sería un producto, un bien a consumir. Pero, por ejemplo, aquí puse una foto, ¿no? Lo que sería el queso, la harina, el agua, la sal, el tomate y los demás ingredientes, pues serían los insumos para hacer nuestra pizza. Entonces, todos estos bienes por sí solos constituyen productos que se podrían consumir directamente, pero no tendrían la categoría de insumos, sino que deberían de ir destinados a la producción de otros bienes, en este caso, para nuestra pizza. Bueno, esto viene siendo prácticamente el mismo proceso de producción, es otro esquema diferente. Bien, para definir el producto, aquí esto lo obtuve del libro de Billy Koppler de Mercadotecnia. Dice que el producto es todo aquello que se puede ofrecer en un mercado para su obtención o consumo y que va a venir a satisfacer un deseo o una necesidad. Y estos pueden ser objetos físicos, o pueden ser servicios, acontecimientos personales, lugares, extensiones, ideas, combinaciones de todos estos elementos. Entonces, un producto es un bien prácticamente. Es un bien terminado, vamos a decir. Y entonces caemos en el tema de la producción, que ya ustedes ya me lo definieron, que es la transformación, ¿no? Aquí definiendo un poquito más a detalle, lo podríamos también definir como esa actividad económica que se encarga de transformar estos insumos para convertirlos en productos. Por lo tanto, la producción es cualquier actividad que va a aprovechar esos recursos y las materias primas para poder elaborar o fabricar bienes y servicios que vamos a utilizar para satisfacer nuestras necesidades. Y aquí entramos en el tema de lo que es el producto total, ¿no? Aquí empezamos a ver el tema de la... Por ahí, David, tú ya viste esta gráfica. David, ¿está por ahí? Sí, sí, ¿Esto es lo que me estabas platicando? Pregunto. sí. Okay. ¿Qué entiendes aquí en esta gráfica, David? Bueno, que pues es la producción total. Bueno, en este caso no sé si se refiere en relación a la unidad de, por ejemplo, a la mano de obra, pues a los trabajadores. Ah, Que cuando Valeria, cosa, ok, sí, ok. Valeria, ¿sabes leer la gráfica? Ah, leerla, ok. Bueno, por lo que puedo entender, es de que por un trabajador se hacen 4 unidades. Está bien si lo lee así, no sé si. Es correcto, ahí va, Ok, correcto, ok. así es. Por 10 unidades son 2 trabajadores por día, por 13 son 3 trabajadores y por 15 unidades son 4 y así consecutivamente. Efectivamente, pero aquí llegamos a un punto, ¿no? Sí. Este punto que está aquí, al final, hasta la cima. Bueno, entonces, esta gráfica la vamos a definir como el producto total, ¿no? Entonces, nos vamos a referir prácticamente al número de unidades que se producen de un artículo con una combinación determinada de factores, porque aquí ¿cómo obtengo esto? A través de combinación de factores, que lo vamos a ver en una tabla. Y efectivamente, así como dice Valeria, mira, aquí yo veo que aquí hay un trabajador y ese trabajador tiene una cantidad de productos o cantidad que se está produciendo.
con 2 trabajadores se están produciendo otra cantidad que va hacia arriba, ¿no? De bienes o productos. Y así en la medida que yo voy metiendo más trabajadores, pareciera ser que la producción está subiendo, ¿no? O sea, lo que me está indicando, pero luego tiene una caída la curva. ¿Y eso qué me está indicando? Eso me está indicando algo, ¿no? Disminuye la cantidad producida por trabajador. ¿Por qué? Ese es el tema del por qué, entender por qué, si yo meto un sexto, un séptimo trabajador, en lugar de seguir subiendo y ir hacia arriba, lo que va a empezar es que va a empezar a caer. Bueno, entonces eso nos lo explica la famosa ley de rendimientos marginales decrecientes. Les voy a compartir este video, ahí en la, ¿cómo se llama? No se escucha, maestro. ¿No se escucha? No. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a batallar con esa parte. Dame un tantito, chicos. Está en YouTube. Ahí en el chat estoy compartiendo la liga. Ahí se los comparten en el Creo chat. Copien la liga si quieren, la ven lo ven más tarde. Yo continúo con la teoría. O sea, lo que prácticamente nos va a decir el video es esta parte, ¿no? Esta parte de los marginales, de rendimiento marginales decreciente, es un concepto que nosotros usamos en economía, ¿no? Y que lo que trata de mostrarnos esta parte es la disminución de un producto o de un servicio a medida que yo voy metiendo o añadiendo factores productivos a la creación de un bien, un servicio. Yo les preguntaba, ¿por qué esta curva empieza a tener esta caída? O sea, porque es importante también comprender que no precisamente producir mucho es igual a ganancia. ¿Sí? O sea, en la producción, de todos modos, se tiene que buscar un equilibrio. Porque si voy a producir algo que no me está demandando el mercado, pues lo que va a pasar es que se me va a quedar. Y eso causa pérdida. En la actualidad, en las empresas casi ya no se usa el inventario. No sé si sabían eso. Sobre todo cuando transforman, en la transformación de cosas. Pues, lo que hacen ahorita las empresas que van comprando solamente los insumos necesarios de la cantidad de lo que se va a hacer. Es decir, pero para eso hay un estudio de que cuánto está demandando realmente el mercado. Pues no, si produzco más allá de lo que me está demandando el mercado, lo que va a pasar es que voy a empezar a tener pérdida, porque el almacenaje me causa pérdida. Bien, entonces, esta caída que yo les decía aquí, pero que luego se demuestra con otra curva, porque de aquí a acá, de un trabajador a 2 trabajadores, vamos a ver después qué pasa, que realmente lo que está pasando, o sea, sí estoy produciendo más, pero la tendencia tiende a ser decreciente. Va a llegar un momento que aquí a lo mejor este es mi punto máximo de producción. Este que está aquí, este es mi punto máximo de producción. Y si yo meto a un trabajador más, entonces lejos de venir, ver que esta curva vaya hacia arriba, lo que va a pasar es que va a caer. Entonces, eso nos lo dice prácticamente la ley de rendimientos decrecientes. Lo vamos a ver en la tabla. En la tabla que les dije, nos vamos a dar cuenta cómo se comporta esa parte. Entonces, es una disminución, pues,
Se le llama marginal, es decir, al aumento es menor cada vez. Por eso, de otra manera, de llamar a este fenómeno la ley de rendimientos marginales decrecientes. Dice, según la ley de rendimientos marginales decrecientes, incrementar la cantidad de un factor, en este caso, ¿cuál es la cantidad de factor que estamos aumentando? Es L, ¿no? De trabajadores. Va a provocar que el rendimiento de la producción pues sea menor a medida que yo voy aumentando el número de trabajadores. En este caso, el factor L, ¿no? Esto siempre y cuando, esto lo explican así en los libros del famoso que, mira, deja todo lo demás constante y solamente vamos a explicar el tema de la producción con dos factores. Entonces, la función de producción se convierte en K y L. Entonces, pues, ustedes por ahí deben haber encontrado esa fórmula, ¿no? Entonces, cuanto más trabajadores hay, mayor es la producción. Eso es lo que nos trata de decir esta curva, ¿no? Entre más trabajadores yo tenga, yo lo que voy a hacer es que voy a estar produciendo más. Pero les vuelvo a repetir, pero va a llegar a un punto máximo que luego esto, si yo agrego ese séptimo trabajador, la curva esta va a caer, ¿no? Va a caer. Esto en microeconomía 1, ustedes lo vieron por el lado del consumo. ¿Se acuerdan de esta parte? Y se dan cuenta que es la misma curva. Esto lo vieron por el lado del consumo. No, David. No recuerdo bien. Busca el tema busquen utilidad total y utilidad marginal. Busquen en internet. Vean, y vean las curvas. ¿Ya encontraron? Sí, ya, maestro. Ok. ¿Cómo es la curva de utilidad total? ¿No es esta curva? No, ¿No? La curva de no utilidad digo, total. sí, sí. ¿No es esta curva? Seguro que es esta curva. Déjeme, si la puedo subir al chat. A ver. Es la misma, ¿no? Es esta que está aquí. La azul, es la azul vale. Sí. Esa es y quítala. La roja es la de utilidad marginal. Pero me voy ahorita con la azul. La azul, ahora, ¿cómo se las explican? Esa curva es por el lado del consumo. Y ahorita estamos por el lado de la producción. Entonces, esta curva de utilidad total tiene que ver con la cuestión del comportamiento del consumidor. Dice, mira, cada vez que tú le agregas una unidad al consumo, por ejemplo, eso se lo explican con los famosos vasos de agua, que tienes un montón de sed. Y entonces, ¿cuál es tu necesidad? Pues que tengo sed. ¿Y cómo resuelvo esa necesidad? Pues tomando agua, ¿no? Entonces dice, mira, si tomas un primer vaso de agua, tú le vas a dar una utilidad a ese vaso de agua. O sea, me voy a ir por acá para que se vea. Estoy hablando. ¿Quién es? Si yo le agrego un vaso de agua aquí, ahora estoy por el lado del consumo. Si yo le agrego un vaso de agua, pues yo lo que voy a dar es que tengo una satisfacción aquí o una utilidad. Yo le doy esta utilidad al vaso de agua, que vamos a suponer que es de 4 igual. O un segundo vaso de agua, yo le estoy dando otro nivel de utilidad. Pero ¿qué me está haciendo este segundo vaso este segundo vaso de agua? ¿Qué me está haciendo este segundo vaso de agua? Está llenando. Sí, claro, me está llenando, exactamente. Pero mi necesidad se está reduciendo. Sí. ¿Sí me explico?
Entonces, esa necesidad se está reduciendo. Entonces, y si yo le agrego un tercer vaso de agua, cada vez mi necesidad se está reduciendo. O sea, le estoy dando una utilidad también, pero mi necesidad se está reduciendo. Le doy un grado de utilidad, que en este caso vamos a poner que sea 13, pero la necesidad es menor. Y así me voy con el cuarto vaso de agua, le doy un nivel de utilidad mayor que el anterior, pero la necesidad se va reduciendo. ¿Por qué? Porque me está quitando la sed. No sé si me explico. Sí, Bueno, entonces va a llegar un momento que aquí ya este quinto vaso, ya estoy satisfecho, ya se me quitó la sed. Es decir, que mi necesidad ya se empieza a reducir a ceros. ¿Quedó claro? ¿Sí quedó claro? sí. Bien, ahora, ¿qué Sí, pasaría si sí, yo me, sí. ahora, ¿qué pasaría si yo metiera un sexto vaso de agua? Le da dolor. Ajá, pero bueno, pero ¿qué pasaría aquí en términos de matemática? Sería negativa la utilidad. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué? Ahora, ¿cuál sería mi comportamiento? Vamos a suponer que me dice, tómate este sexto vaso de agua. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Será que lo tome? Pues La no, pregunta es. no tomarlo. No, Ajá, o a lo mejor le Si tomo ya un estoy poquito. lleno, ya no lo tomo. Exactamente, entonces ya, o no, y entonces por eso aquí esta curva empieza a caer. Si le tomo un poquito, pero dejo agua, empiezo a dejar agua, no sé si me explico. Entonces esto Sí, sí, sí. empieza a ser negativo. Esto más bien sí, empieza a caer, pues, pero quien me demuestra eso que yo les estoy diciendo, mira, la necesidad se va reduciendo. O sea, le estoy dando mayor utilidad al vaso de agua, pero la necesidad se va reduciendo. Pues lo mismo pasa aquí, nada más que ahora vamos a verlo por el lado de la producción. Sí, o sea, estoy produciendo más, ¿sí? Produzco más, pero ¿qué se está reduciendo aquí? ¿Qué se reduce? ¿Qué se reduce? Que acá se El consumo. reduce, no, si estamos, ya me pasé al lado de la producción. Si acá en el consumo lo que se reduce es la necesidad, aquí ¿qué cosa? la productividad. La productividad, exactamente. La productividad. ¿Pero claro? O sea, si se dan cuenta es la misma gráfica. Nada más que, por un lado, viéndolo por el lado del consumidor, ahora estamos viéndolo por el lado del productor. ¿Quedó claro? Bien. Y yo le decía, bueno, ¿quién te muestra eso? El producto medio y marginal. Quien me muestra eso es esta curva. La curva del producto marginal. Y la curva del producto marginal tiende a hacer esto, tiende a ser decreciente hasta el punto que cuando está en cero, aquí es donde la gráfica que me muestra aquí, por ejemplo, Valeria, es la misma gráfica, imagínate, nada más que en producción. Esta curva roja que muestra aquí Valeria, miren lo que pasa cuando está en cero aquí el producto marginal. ¿Qué pasa aquí? Si La yo, si yo lo productividad proyecto, total. si yo lo proyecto hacia arriba, la producción total está en mi máximo, ¿no? Estoy aquí Sí, en la producción total, está en mi máximo. ¿Quedó claro? Ahora, si yo le aumento un trabajador más aquí, lo que pasa es que ya la curva es negativa, que empieza a ser negativa. Y eso me lo muestra la curva de del producto marginal. ¿No? Eso es lo que me muestra. Bien. ¿Cuál es la fórmula? Esta es la fórmula para, ¿cómo se determina con esta fórmula? Entonces, pueden copiar la fórmula ahí. Ahorita la interpretamos esta fórmula. ¿Ya lo copiaron? Sí. Ok. ¿Qué significa el triangulito, David?
¿Qué significa estos triangulitos? Suma. No. No. Valeria, ¿qué significan los triangulitos? No, no recuerdo, maestro. Es total de producción entre total de cosas. No. Bueno, sí. Ese es esto es lo total de producción, pero los triangulitos, ¿qué significan realmente? Este es el rollo que luego algunos maestros no lo explican. Esto viene en el libro de ¿cómo se llama? Dominique Salvatore se llama el libro de microeconomía. Ese libro viene bien explicado, viene más, el lenguaje no es tan técnico, pero te explica más o menos qué es esto. Ven, estos triangulitos significan cambios, quieren decir cambios. En economía nosotros le decimos incrementos, cambios o incrementos. Cada vez que vemos un triangulito, son incrementos. Porque luego también hay triangulitos, van a encontrar un triangulito que son, si encuentro uno aquí. Así. Porque este está para arriba, ¿no? Sí, ¿no? Y está Sí. volteado. Entonces, ¿qué te dije que significaba el triangulito? ¿Qué dije que significaba el triangulito? Aumento, cambio. Es el cambio, incremento, Dijo que era incremento. Para cambios, nosotros. ¿no? Ajá, sí, Cambios. incremento. Pero un triangulito hacia abajo va a ser decremento. De- ¿Ok? Muy bien, cambio. Dice, es un cambio en la producción dividido entre el cambio que se da en la cantidad de trabajo. Si yo me voy a analizar acá, tratando de entender, voy a la curva más clara. Es aquí. La pregunta es, ¿de 0 a 4 hay un cambio? ¿Hacia dónde es el cambio? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia Ok, muy bien. Y de 5 a 10 hay un cambio, ¿no? Sí. sí. Hacia arriba, ¿no? Entonces, y así sucesivamente. Ahora, me voy con la parte de acá. De 0 a 1 hay un cambio. Sí. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia Y arriba. así el observo de aquí hacia acá. Siempre va hacia arriba, ¿no? Y me muevo de aquí hacia acá, hacia arriba. Digo, para comprender un poco la fórmula. Ahora, esta fórmula la vamos a componer nosotros. ¿Cómo la vamos a componer? Bueno, porque dice, lo que va aquí arriba es la producción total. La producción total, vamos a llamarle, por ahí hay esto prácticamente viene siendo como una pendiente, para que por ahí ustedes vieron en matemáticas, en la prepa, cuando vieron funciones lineales, hay una fórmula de la pendiente. ¿Cuál es la fórmula de la pendiente? Que me ayuda ahí. ¿Cuál es la fórmula de la pendiente? ¿Cómo se representa la pendiente? ¿Con qué letra se representa la pendiente, chavos? Están por ahí. Sí. Ajá. Si se acuerdan, si no se acuerdan, díganmelo, no perdemos tiempo. No, no me acuerdo. No te acuerdas. Con esta letra, ¿no? Es una M. La M minúscula. Y luego dice la pendiente va a ser Y2 menos Y1 dividido, ¿no? Dividiendo entre X2
menos x1. Esa es la pendiente. Esa es la fórmula pendiente. Si no me creen, búsquenlo en el internet. Ya lo buscaron, ya lo encontraron. Sí, ya lo busqué. Sí, esa Es así. Esa es, ¿no? Muy bien. Esto es importante que lo tomen en cuenta. Ahí apúntenle por ahí más o menos. Ténganla ahí como al cero. Bueno, porque me voy a basar en esto. Entonces, esto yo puedo decir que el producto marginal, voy a componer esta fórmula ahora. Vamos a ponerle así, producto. Yo le voy a poner PMG, para que tengamos que PMG es marginal. ¿Quedó claro? Ustedes pueden construir sus fórmulas como por la entiendan. Pero en este que es PMG, para mí va a ser producto marginal. ¿Ok? Dice, producción, dice, va a ser la producción total. Lo de arriba me dice que es producción total. Y entonces voy a ponerle PT2 menos producción total 1. ¿Ok? Dividido entre qué? Voy a meter lo voy a dividir entre, dice, entre L, ¿no? Sí. Y va a ser L2 menos L1, ¿no? Trabajo 2 menos trabajo 1. Entonces, yo lo que les recomiendo es que igual copien esta fórmula y tengan la reserva por ahí. Esto que está aquí es igual a lo que estoy haciendo. O lo que hice más bien. Esa fórmula que está ahí va a ser igual a esta fórmula. ¿Ok? Si se dan cuenta, se deriva de aquí, de esta función, pues. Pero esta la voy a borrar para que no cause como esto. Lo que hice es lo mismo. ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. ¿Ya copiaron la fórmula entonces? Muy bien. Ahora, ¿cómo obtenemos el producto promedio? Ese es más fácil, ¿no? Eso ya me lo dijiste hace rato, David. Dice, la producción total entre L. Cantidad total entre L. Si le ponen una Q, si ya le vieron aquí, es esta fórmula, ¿no? Ya. Este es el producto promedio, o la producción promedio. ¿Pero claro? Sí. Muy bien. Entonces, esas dos fórmulas ahí la van guardando y la van teniendo. Bien, vamos a jugar ahora. Que vamos a fabricar pupitres. Que vamos a tener una fábrica de pupitres. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son nuestros insumos para fabricar este pupitre? Nuestros insumos principales van a ser, hay madera, fierro, trabajadores que vamos a necesitar, ¿no? Bueno, si fuera de tela, pues la tela, los tornillos, los plásticos, la maquinaria que vamos a necesitar como soldaduras y nuestras herramientas. ¿Quedó claro? Nosotros somos fabricantes de pupitres. Bueno, es lo mismo, ¿no? Esto que ustedes que van a ver ahorita ahí es lo mismo. Esta es nuestra maquinaria. Déjenme porque se ve así. Tiene equipo.
Eso no es claro, ¿no? La mano de obra, ¿no? Nuestros trabajadores, vamos a tener. Ahora vamos a pensar como productores. Si esperamos que la producción se vaya a incrementar durante los próximos 2 meses, ojo con lo que voy a decir. Si esperáramos que la producción se va a incrementar durante los próximos 2 meses, ¿cuál de las siguientes decisiones tomarían? 1, trabajar más, pagar más tiempo extra, contratar, es decir, contratar más tiempo, o 2, adquirir más maquinaria y equipo. ¿Qué es lo que harían ustedes? Creo que adquirir más maquinaria y equipos porque si en el caso de la opción 1 no sería la mejor opción, pues sería constante el trabajo extra y pagar las horas extra, mientras que con la maquinaria y equipo es una inversión a largo plazo. Okay. David. Igual, creo que lo mismo. La 2. Ok, muy bien. Dice 2 meses, es lo que les dije, tomen en cuenta lo que estamos diciendo. Dice, es muy difícil que en un plazo tan corto se recupere la inversión de capital. Lo que tú dices, Valeria, es verdad. Vamos a A suponer largo que, plazo. sí, no, espera, es que aquí es donde empezamos a jugar un poco con las decisiones. Si yo quiero, como dice que es a corto plazo, o sea, 2 meses prácticamente un plazo muy menor. Si estuviéramos en el tiempo ahorita, pues 2 meses estamos cayendo, sería que todo lo que es septiembre y octubre, ¿no? Es decir, que yo la producción la tendría que tener para finales de octubre. ¿Quedó claro? Ah, sí, tienes Ajá, razón, perdón. muy bien. No, espera. No, espera. No, ni tanto, ni tanto. O sea, voy a lo que tú planteaste. Valeria dice, pues yo la verdad no me quiero calentar la cabeza y lo que haría es que buscaría más equipo, ¿no? Más inversión en maquinaria, en el capital, ¿no? Valeria, eso fue lo que me dijiste. Invertir más en maquinaria. O sea, ojo, si tú inviertes más en maquinaria, la lógica va a ser que la recuperación de tu inversión va a tardar un poquito más. O sea, no estoy diciendo que no la puedas hacer, sí, va a ser más caro, pues es más caro. Ahora, si yo me voy por el lado de, en lugar de contratar más maquinaria y contratar más trabajadores, a lo mejor me sale más barato. ¿Sí quedó claro? Sí, ¿Por qué? sí, maestro. Ajá. Y la recuperación, pues sería quizás un poquito más inmediata, pues me saldría más barato, pues, si yo me voy por el lado de contratar más trabajadores. Bueno, eso es lo que Supongo que en pensamos, el ¿no? caso de la maquinaria es para un plan a largo plazo, ¿no? Exactamente. Aquí empezamos yo no, también no nos casemos que no se puede hacer. No quiero que se casen con eso, que no se puede hacer. Lo que pasa es como que hacer un análisis más que antes de tomar una decisión, como que analizar, pues, qué te convendría más. También cuenta mucho en qué condiciones estás. Es decir, en Japón, yo les puedo decir que allá sí hay como que más en el rollo de invertir más en cuestiones de tecnología, ¿no? Allá sí lo pueden hacer. Es más caro, sí, pero ellos lo pueden hacer porque ellos cuentan con esa tecnología. Pero en nuestro caso, a lo mejor sería más barato para nosotros hacerlo más. Primero, como que primero caminar y después corremos, ¿no? Todo depende en el lugar donde estés, más bien en las condiciones que tú encuentres.
Porque vamos a suponer que fuera Carlos Slim, ¿no? A lo mejor tú no eres Carlos Slim, pero Carlos Slim a lo mejor sí puede hacer eso que tú dices. Dice Carlos Slim, bueno, yo con tal de cumplir con la producción, pues voy a invertir más en tecnología, ¿no? Pues tienen la capacidad y el capital para poderlo hacer. Y entonces, igual su inversión, pues como este cuate sí piensa un poco más a largo plazo, pues, y no nada más eso, sino que tiene otras empresas y tiene, o sea, tiene la manera como sustentar, pero cuando eres un productor más chico, más X, pues un productor más chico que no tiene tantos recursos, pues a lo mejor si tú dices, voy a invertir en maquinaria, pues lo que voy a hacer es ¿y cómo consigo dinero para invertir más maquinaria? Pues a lo mejor tengo que ir al banco a buscar un préstamo, no sé si me explico. Todo depende, te digo, Entonces, Sí, aquí sí, es donde maestro, nos son hacemos más factores Ajá, que afectan a la toma de ajá, decisiones, entonces, supongo. esto que voy a mostrar es lo que más o menos traté de explicar con diferencia. Aquí la pregunta ¿es cierto que largo plazo es más de un año y corto plazo es menos de un año? Bueno, vamos a hablar sobre los plazos de la producción. Entonces, el corto plazo se va a caracterizar por ser aquel plazo de la producción, ojo, esto hay que apuntarlo, en el cual un factor se mantiene fijo y un factor va a ser variable. ¿Quedó claro? Vuelvo a repetir. Le vamos a llamar corto plazo al plazo de la producción en el que un factor se mantiene fijo y un factor se mantiene variable. Ahora, mientras que en el largo plazo todos los factores son variables. ¿Por qué? Porque en el largo plazo uno podría recuperar la inversión de equipo y maquinaria, es lo que yo estaba haciendo el planteamiento hace rato. Voy a mi fábrica de pupitres. En corto plazo, a lo mejor estas podrían ser mis herramientas un poco más manuales. Estas podrían ser mis herramientas en un corto plazo. ¿Quedó claro? Poniendo un ejemplo, ¿no? Pero se supone que uno como empresario, la tendencia es a crecer, ¿no? Como empresario. Vamos a suponer que ya pasaron 10 años o 5 años. La pregunta es, ¿voy a seguir con el mismo tipo de tecnología? Pregunto. Hey, ¿están ahí? Profe, sí. No, bueno, no, No, pues depende. no. No, pues no, pues tengo que evolucionar, ¿no? No. O sea, porque ya de aquí 5 años ya tuve ingresos, y a lo mejor ya tuve ganancias. Porque si no tuve ganancias, pues seguro que a lo mejor termino cerrando antes, ¿no? Pues negocio que no dejan ganancias, pues no es razón de ser. Pues mejor ciérralo. Pues a largo plazo, si me va bien, ya estoy en 5 años, pues ya tengo las posibilidades de cambiar mi tecnología, ¿no? A ser más productivo, pues. Pero ¿qué está pasando ahí? Estoy cambiando este factor que es capital, pero al mismo tiempo estoy cambiando mano de obra. Es decir, estos factores a largo plazo se mueven. Por eso es que dice, a largo plazo usted podría recuperar su inversión en un equipo y en maquinaria, mientras que a largo plazo todos los factores son variables. ¿Quedó claro? ¿Sí quedó claro? Sí, sí. Sí. Bueno, nada más que aquí en microeconomía, eso de decir que si el largo plazo se caracteriza por un año, menos de un año, perdón, y el largo plazo, no, en microeconomía, ¿no? Microeconomía es eso que les acabo de mencionar, que un factor en el corto plazo, el factor se va a considerar fijo y un factor se va a considerar variable. Y en el largo plazo todos los factores son variables. Entonces, esta división entre factores fijos y variables no necesariamente coincide con el plazo de un año. Bien.
En general, una empresa puede variar el nivel de uno o algunos o todos los factores a través del tiempo. ¿Para qué? Para alterar el nivel de producción. Esto es básicamente nos permite determinar si estudiamos el proceso de la producción en un corto o en un largo plazo. Aquí vuelvo a repetir nuevamente, a recalcar esto. Corto plazo, el nivel de por lo menos uno de los factores va a permanecer fijo, y a largo plazo, el nivel de todos los factores de producción se modifican. Si analizamos el caso de la empresa, cuya demanda se incrementa repetidamente, ¿qué es lo que se podría hacer? O, ¿qué pasaría si tal incremento se mantiene en el tiempo? Entonces, aquí hablamos de factores fijos y factores variables. Como vemos, en un plazo corto no alteraría la cantidad de capital, pero sí cambiaría el factor trabajo. Entonces, en el corto plazo, ¿cuál va a ser el factor que se va a estar moviendo? El factor trabajo, y el que se va a mantener fijo es el factor capital. Entonces, para que lo vayan apuntando por ahí. Entonces, en el corto plazo, ¿cuál es el factor? Porque el corto plazo dice, cuando menos uno de los factores se mueve, y o cuando menos de uno de los, uno de los factores permanece constante. En este, ¿cuál va a ser el que va a permanecer constante? Es el capital, y el que va a variar es el trabajo. ¿Ok? Bueno, y aquí empezamos a ver esta función que ustedes ven aquí se llama función de producción. ¿Sí? Y la función de producción así la van a encontrar en los libros. Vean qué es lo que maneja la función de producción. Maneja dos factores, capital y trabajo, ¿no? Bien, ahora vamos a suponer que nos encontramos con tres distintas alternativas tecnológicas para producir los pupitres. Desde esta perspectiva, una alternativa tecnológica consiste en una forma de combinar el factor trabajo y el factor capital para producir. Pongamos la alternativa 1, que va a consistir en hacer la mayor parte del trabajo en forma manual. Es decir, la alternativa 1, nuestro trabajo va a ser más manual. Entonces, las piezas de madera, las de metal, se van a cortar manualmente con serruchos o ceguetas, y los acabados se hacen manualmente. Entonces, esta alternativa emplea mucho trabajo, pero poco capital. Podríamos decir como que la más barata, ¿no? Alternativa 2. En esta alternativa 2 ya podemos introducir algunas máquinas como sierras para cortar la madera, también sierras como para cortar los tubos, o pues por ahí una máquina que doble tubos de otros equipos, ¿no? Entonces aquí se emplearía más capital, y a su vez esto permitiría emplear menos trabajo. Y supongamos la alternativa 3, que existe una máquina tipo robot que produce los pupitres de forma altamente automatizada. Entonces los operarios se dedican solamente a introducir los materiales y estar supervisando que funcione bien la máquina. Entonces, esta alternativa va a emplear mucho capital y poco trabajo. ¿Cuál alternativa sería mejor? Bueno, aquí es donde empezamos a responder de acuerdo a los análisis, ¿no? Entonces, va en función de lo que es la eficiencia, ¿no? Sobre todo la eficiencia técnica que se vaya a utilizar en el proceso. Es decir, que no emplee más recursos de los necesarios para generar cierto producto. Entonces, desde esta perspectiva, las tres alternativas pueden ser técnicamente eficientes, pues dependiendo, les vuelvo a repetir, en el lugar en qué momento yo me encuentre. Vemos que haciendo el trabajo manual no estaríamos usando más recursos de lo necesario. Entonces, la eficiencia económica, ¿cuándo la vamos a alcanzar? Se va a alcanzar cuando se minimizan los costos de producción. De las tres alternativas anteriores, ¿cuál minimiza los costos? La primera y la tercera posiblemente sean las más caras que la segunda. ¿Por qué la segunda? Pues como que viene siendo como que el término medio, ¿no? Porque
¿Por qué? Porque esto por emplear grandes cantidades de trabajo y capital respectivamente. Entonces, aquí hago un resumen. Alternativa 1, se usa más mano de obra y menos capital. Alternativa 2, mitad de capital y mitad de mano de obra. Alternativa 3, se usa más capital y menos mano de obra. Posiblemente la segunda alternativa pues, pareciera ser que es la mejor, ¿no? Ojo, pero esto va a depender de las decisiones, lo que yo les estaba comentando. El caso de China, ¿no? En la India, la mano de obra es más barata, por eso desarrolla productos intensivos en el uso del trabajo. Para una empresa como por ejemplo Toyota, que les decía Japón, en este caso, es más eficiente emplear robots y otros equipos. Y esto va a depender del costo del trabajo y del capital. Entonces, ¿cuál es el proceso de producción de un pupitre? Pues el proceso de producción va a consistir en el conjunto de actividades que son necesarias para producir un bien o un servicio. En el caso de la fabricación de nuestros pupitres, ¿cuáles serían las actividades del proceso de producción? Bien, voy a hacer el proceso. Primero, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar el material. Seguidamente después, lo que voy a hacer es que voy a cortar la madera. Entonces aquí voy en la parte de elaboración de las piezas de madera. Seguidamente después, le doy el acabado a la madera. Luego me voy por el otro lado, por la elaboración de las piezas de metal. Primer paso, corto los tubos. Seguidamente después doblo esos tubos, soldo los tubos y luego hago un ensamblado entre estas dos partes, ¿no? Entre los tubos y la madera hago el ensamblado para obtener el producto final que va a ser mi pupitre. Y ese sería mi proceso o mis actividades para producir. ¿Pero qué elementos participan en este proceso? Primero que todo el trabajo. Podemos distinguir el trabajo directo, es decir, el que está plenamente involucrado en la producción. También el trabajo indirecto, por ejemplo, el trabajo administrativo de supervisión, diseño de productos, etc. Y luego tenemos medios de producción. Estos son los bienes de capital, maquinaria, etc. Los servicios, insumos, tecnología. Y la combinación entre trabajo y capital, lo que vamos a buscar es la eficiencia. Y finalmente, el producto terminado. Entonces la pregunta es, ¿cuántos pupitres se van a producir en este proceso de producción? Bien, para contestar a esta pregunta, vamos a necesitar nuestra función de producción. Bien. Hasta aquí lo voy a dejar. Pues les voy a compartir este video también, que es para que ustedes, qué cosa es la función de producción. Voy a compartir el video. Ahí, ya saben que las ligas se las estoy compartiendo en el chat, ¿no? ¿Sí la vieron? Sí, maestro, gracias, ya me llegó. Ok, muy bien. Chequen a ver si pueden entrar, si entran. Si realmente les compartí la correcta. Sí, me aparece ese mismo video que tiene usted compartiendo. ¿Sí? Bueno, ahí van a explicar la función de producción, ¿ok? Esto nos va a servir para nuestra tablita que vamos a hacer. Bueno, por hoy sería todo. ¿Alguna pregunta? No, maestro, todo claro. Ok, bueno, entonces lo que les estoy dando prácticamente ya les estoy contestando un poco los que les dejé, la tarea que les dejé, o la actividad que les dejé. Sí, ok. ¿Sí, no? Ok. ¿Sí, no? Sí. Muy bien. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase. Quedamos que va a ser el martes, ¿no? Martes. Sí, martes y jueves.
Martes y jueves a las 7, ¿no? Sí. Sí, Mike. Ok, muy bien. Pues así quedamos. Bueno, nos vemos entonces la próxima clase. Gracias, que pase Perfecto. lindo fin. Igual, cuídense mucho. Bye. Buenas tardes. Buenas noches.